Oremos, hermanos. Señor, bendice tu palabra en nuestros corazones. Abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos para entenderte y para que tú transformes nuestras vidas. Necesitamos de ti desesperadamente. Necesitamos de ti, de tu palabra, de tu guía. A veces que no sabemos, y aunque lo supiéramos, no sabemos cómo llevarlo a cabo. Señor, necesitamos tu guía en cada momento de nuestras vidas. Bendice a nuestras familias, bendice a nuestros hijos, bendice a los que vienen delante de nosotros. Glorifícate, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. El domingo pasado, para los que estuvieron, si recuerdan, yo hablé sobre qué es el Evangelio, de forma general. Aunque no dije y no usé esta expresión, la voy a usar ahora. El Evangelio lo voy a definir como bien cuadrado. Un cuadrado tiene 4 lados. El primer lado habla de, y que es esencial, el mensaje del Evangelio es sobre una persona, y es Jesús el Cristo. Jesús el Cristo. Entonces la primera parte del cuadrado es Jesús es el Cristo. El Cristo murió en la segunda parte del cuadrado. Jesús el Cristo murió. La tercera parte del cuadrado es pero resucitó. Entonces, Jesús es el Cristo que murió y resucitó. Pero la cuarta parte del cuadrado es conforme a las Escrituras. Ahora, podemos saltarnos el murió y podemos decir solamente Cristo resucitó. ¿Por qué? Porque el hecho de la resurrección implica la muerte. Si Cristo resucitó es porque estuvo muerto. Por ello, podríamos saltarnos el hecho de la resurrección. Perdón, el hecho de la muerte. Pero no nos podemos saltar el hecho de la resurrección. Cristo entonces Jesús es el Cristo que murió y resucitó conforme a las Escrituras. Entonces la cuarta es las Escrituras. Las Escrituras me refiero a lo que Moisés había escrito, lo que los profetas habían escrito, lo que los salmos se habían escrito, lo que se había dicho antes, lo que llamamos el Antiguo Testamento, testificaba, hablaba de que el Hijo de Dios iba a venir, iba a morir e iba a resucitar, y todo esto conforme a lo que se había dicho. Ahora, lo interesante es que vamos a leer Hechos capítulo 4, versículo 33. Creo que este versículo resume todo el libro de los Hechos. Este versículo resume todo el libro de los Hechos. Y a través de este versículo podemos leer el libro de los Hechos y las enseñanzas de los apóstoles. Versículo 33. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Hechos 4:33. La primera parte, y después continúa: la gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre ellos. Bueno, lo que me interesa es los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Si recuerdan, la promesa que había hecho el Señor Jesucristo respecto a la venida del Espíritu Santo, dice: y recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros. ¿Poder para qué? Aquí está la respuesta. Para testificar de la resurrección del Señor Jesús. Todas las señales que aparecen tienen como propósito señalar a aquel quien es el señalado. ¿Quién es el señalado? El Señor Jesús. Todas las señales que vienen y todos los milagros que ocurrieron, que han ocurrido y que ocurrirán y que ocurren, son como propósito señalar que Jesús es el Cristo que murió y resucitó conforme a las Escrituras. El centro entonces de lo que el libro de los Hechos es: los apóstoles, a su vez con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y aquí debo resumir: el propósito de tu vida es este: dar testimonio de que Jesús es tu Señor, el Señor Jesucristo, y que Él resucitó. Y que tú y yo hemos de mostrar esa resurrección en nuestras vidas, siendo misericordiosos unos con otros, hablando verdad unos con otros, mostrando fidelidad y mostrando rectitud el uno con el otro. Si dejamos de lado la fidelidad, la misericordia y la rectitud en nuestro trato, inclusive y caemos en demasiada rectitud, comillas, demasiada rectitud, y nos olvidamos de la misericordia, estamos negando una respecto al otro, no estamos cumpliendo. Si somos demasiado misericordiosos y relegamos la rectitud, tampoco estamos cumpliendo. ¿Por qué? Y aquí, aunque no es el tema, la rectitud o righteousness, o en nuestro español justicia, ha de entenderse como fidelidad de Dios a su palabra. Y la misericordia ha de entenderse como fidelidad de Dios a su amor. Y estas dos siempre caminan juntas. Ok, vamos ahora a Hechos, capítulo 2. Tengo la venida del Espíritu Santo. Comienza el capítulo con la venida del Espíritu Santo. La iglesia en ese momento fue bautizada con el Espíritu. El Señor Jesucristo envió al Espíritu y estos hermanos que estaban reunidos ahí fueron bautizados. Y voy a decirlo de esta manera: la iglesia fue bautizada en ese momento con el Espíritu Santo. Ese momento, ese hecho del bautismo del Espíritu ocurrió una sola vez en la historia y no se vuelve a replicar, porque todos estábamos representados en ese lugar, en esa iglesia. ¿Ya? Es como si te has bautizado hace 10 años, 20 años, particularmente si eres un adolescente y te bautizaste, pero creciste. En nuestro caso crecimos. Pero yo fui bautizado a pesar de tener 10 kilos menos o 20 kilos menos cuando tenía 15 años. Pero estos 20 kilos más que tengo ahora están bien, aunque no estaban. Ok, tú eres parte del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo ya fue bautizado en el Espíritu, aunque no estuvieras. Porque el cuerpo es uno solo. ¿Cuándo comenzó? El cuerpo de Cristo, el Pentecostés, cuando fue bautizado. Y nosotros, 2000 años después, nos agregamos al cuerpo que ya fue bautizado. ¿Ya? Eso, bien claro. Entonces, el bautismo del Espíritu ocurrió una sola vez. ¿Qué ocurrió en el bautismo del Espíritu? Las personas empezaron a hablar nuevas lenguas ahí. ¿Qué hablaron? ¿Qué testificaron? Bueno, lo que dice el versículo que leímos es un resumen de lo que testificaban.
que Jesús era el Cristo y que había resucitado y que Jesús era el Señor. Eso era lo que testificaban en lenguas. ¿Qué lenguas hablaban? Hablaban las lenguas de las personas que estaban visitando Jerusalén en ese minuto. For example, my sister could be understand that I speak if I can, si yo pudiera hablar en inglés. Y el nerviosismo no me comiera. Sencillamente porque el Espíritu me hizo hablar o la hizo entender. ¿Ya? Entonces, el mensaje que empezaron a dar era entendible por las personas que estaban en ese lugar, que venían de diferentes regiones del mundo conocido. Era una fiesta judía y venían de todas partes. Y se encontraron por lo menos de 3 continentes en ese lugar. Y de acuerdo al lugar donde nacieron, es cierto que hablaban hebreo, pero también hablaban el idioma en el lugar en el que nacieron. Y las personas que estaban ahí entendían lo que se les hablaba. ¿Qué hablaban? Que Jesús era el Señor, que había muerto y había resucitado. Veamos la predicación de Pedro. Entonces Pedro, con los 11, se puso de pie, versículo 14 del capítulo 2, y dijo a voz en cuello: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos, como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. No eran desayunados con vino. No están borrachos. Son las 9. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Y aquí empieza a citar las Escrituras. 4 elementos para predicar el Evangelio. Cristo muere, resucita conforme a las Escrituras. Y aquí está un elemento: Escritura. Cita Joel. Nos vamos a saltar toda la cita de Joel. Versículo 22. Está citada la Escritura. Pueblo de Israel, escuchen esto: Jesús de Nazaret fue acreditado, o fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según determinado propósito y previo conocimiento de Dios por medio de gente malvada. Ustedes lo clavaron en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. El que ustedes crucificaron, Dios lo ha resucitado. Y aquí me encanta este versículo, porque era imposible, el versículo 24 al final, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Y aquí, hermanos, aquí me aplícalo a tu vida. No sé qué estás desafiando o qué estás siendo desafiado. No sé qué situación difícil estás. Es imposible que esa situación te retenga, porque el Señor, que resucitó a Jesús de entre los muertos, es el Señor que está contigo. No importa lo angustioso que estés viviendo, Dios que levantó a Jesús de entre los muertos es el que está contigo y te levantará de la angustia y de la situación difícil y saldrá vencedor. Entonces, porque era imposible que la muerte, yo sé que esto, lo que acabo de hacer no es exegético, ¿ya?
pero quiero llevarlo a la realidad de tu vida. El Señor tu Dios que levantó de los muertos a Jesús es el mismo Señor tu Dios que te levantará de la situación que estás viviendo. El Evangelio aplicado a tu vida. Saltemos de nuevo. En efecto, David dijo, ahora cita a otro profeta, o el salmista, en este caso el rey David. Ya había citado a Joel, ahora cita a David. Hermanos, versículo 29. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza. Me encanta. ¿Quieren que hablemos, seamos francos? Hablamos con franqueza. Y dice, acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó, o vio antes, lo que iba a suceder, refiriéndose a la resurrección del Mesías. Afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Fíjense, la gran predicación de Pedro fue proclamar que Jesús había muerto, pero que Dios mismo lo había resucitado. En eso se resume. ¿Por qué? Porque Jesús era el Mesías, el hijo, el descendiente de David, que en realidad era el Hijo de Dios, que se había tomado forma humana y había vivido entre nosotros, y que inclusive ellos habían sido testigos de las señales que testificaban que Jesús era quien decía ser. Y entonces estos hermanos que habían recibido ahora el Espíritu Santo y hablaban en lenguas, lo que decían esas lenguas era esto que Pedro está diciendo. Pedro está resumiendo el mensaje de todos aquellos que hablaban en lenguas. Lo decían en diferentes idiomas, conforme a las personas que estuvieran ahí. Interesante. Si hubiera habido alguien que hubiera hablado español, aunque el español se desarrolló 1000 años después, pero si hubiera habido alguien que hablara español, estaría escuchando y entendiendo lo que dice. ¿Y qué decir? Que Jesús era el Mesías, que murió y resucitó, y todo esto conforme a la Escritura. Y aquí hay algo que tú tienes que asumir, y que yo tengo que asumir, y que tenemos que asumir. Tu vida, mi vida, debe reflejar que Jesús es el Señor, que murió por nuestros pecados y que resucitó conforme a las Escrituras. Y tu vida debe reflejar que tú eres un resucitado, porque la resurrección de Cristo, la victoria de Cristo, es tu victoria. Eso debe reflejar tu vida, porque somos libros que se escriben. Nuestra vida está siendo escrita, nuestra vida está siendo leída por otras personas. Tu vida está siendo leída por tus hijos, tu vida está siendo leída. Eres un resucitado, y que la lectura de tu vida diga: Jesús es mi Señor. Y que el perdón que Dios te dio sea el perdón que tú das. Y que no seas una mujer o un hombre amargado. Porque la resurrección de Cristo es el mensaje que debemos entregar en nuestras vidas. Continúa el texto. Versículo 32. A este Jesús
Dios lo resucitó. Y de ello nosotros somos testigos. ¿Hasta qué punto fueron testigos? Si usted busca en internet, en YouTube, y googlea esto, ¿cómo murieron los testigos de Jesús o los discípulos de Jesús? Los testigos de Jesús murieron ahorcados, aserrados, decapitados, ahogados. Los primeros discípulos, los 12, sencillamente por testificar que Jesús era el Mesías, que había muerto en una cruz, pero que ellos habían visto o habían sido testigos del resucitado. Interesante. ¿Por qué tanto odio frente a este mensaje? Sencillamente porque es el mensaje, porque te llama a decirte: la muerte que murió Jesús es la muerte que tú mereces, pero la vida, nueva vida que tiene Jesús al resucitar, es la restauración del que cree ante la posición del Padre por la sola fe. Qué sencillo mensaje, qué precioso mensaje. Decir que Dios me ama de tal manera que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo a morir por mí. Qué sencillo mensaje. Pero no solamente se queda ahí. Qué fiel es nuestro Dios. Cuán fiel es nuestro Dios. El Hijo que murió lo levantó de entre los muertos, sencillamente porque lo había dicho que lo iba a hacer. Y aquí hay algo que quiero que quede en tu corazón también. Todas las promesas de Dios, todas las promesas de Dios, todas son resumidas en la resurrección de Cristo de entre los muertos. Cualquiera sea. Si tú quieres un momento de la historia, todas las promesas de Dios resumidas, la resurrección es el lugar. Y aquí voy a aplicarlo a tu vida. Todas las promesas que tú necesitas, todas. Si tú quieres un lugar donde encontrarlas, es la resurrección de Cristo de entre los muertos. El mayor de nuestros enemigos ha sido vencido. La muerte ha sido vencida. El pecado ha sido vencido. Y por ende Satanás ha sido vencido. Todas las promesas de victoria que yo necesito se encuentran en la resurrección de Jesús el Cristo. Versículo 33. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre de Dios, exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que yo ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Por lo tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. ¿Qué más? Entonces, el Evangelio no es más que Cristo murió y resucitó conforme a las Escrituras. Cristo murió y resucitó conforme a las Escrituras.
Ahí tú tienes un resumen de todo lo que encuentras en este libro, desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde Génesis, Dios había prometido que enviaría al Mesías desde que Adán y Eva pecaron. Lo envía. En Apocalipsis tenemos a este Mesías reinando, porque Él es Señor de señores. Hermanos, bueno, le voy a pedir a Claudia que hicimos una canción, lo hice hace años, escribí una canción, y les voy a mostrar la canción con Claudia. Entonces, pase Claudia. Que el Señor bendiga su palabra. Es una canción que resume lo que hoy día enseño. Que el Señor bendiga su palabra en cada corazón. Por favor, Claudia.